Un abrazo, buenos días a todos y todas las que nos van a estar viendo también por medio del YouTube. Un abrazo a la distancia. De verdad estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios por las oportunidades que nos da, aunque en este momento sea por la virtualidad. Queremos dar gracias a Dios por eso, porque tenemos recursos técnicos que nos permiten acercarnos a pesar del tiempo y a pesar de la distancia, porque tal vez no nos vemos en tiempo real, pero nos vemos a través de los videos. Chirlita ya está conectada, Josito ya está conectado ahí con Chirlita, que Dios los bendiga, que tengan un extraordinario día, ustedes también, y a todos, como les decía, a la distancia. Bueno, vamos a seguir con el estudio del Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Acabamos de terminar la semana pasada de estudiar, de leer, de analizar un poquito lo que muy bien llamado decimos el Sermón del Monte y las bienaventuranzas. Son 9 bienaventuranzas que el Señor Jesús les da a sus discípulos en aquella ocasión hace poco más de 2000 años, y que hoy nosotros podemos atesorar, que nosotros podemos traer a nuestras vidas para poder sacar el máximo provecho de ellas. En varias de esas bienaventuranzas, el Señor Jesús habla acerca de que aquellos quienes hacen o viven conforme a la bienaventuranza se pueden hacer acreedores o dueños o les pertenecerá el reino de los cielos. Vamos en algunos días a hacer un estudio de qué significa el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Por qué razón? Porque es un tema que tenemos que analizar en detalle, porque es una definición, es un término, es un concepto que es muy importante que nosotros logremos atesorar, ¿verdad? Mucho se ha hablado del reino de los cielos como un lugar físico, como un lugar que está en el tercer cielo, que es donde habita Dios, que es la habitación de Dios. Pero simbólicamente y tipológicamente, cuando Jesús habla del reino de los cielos, está hablando de muchas más cosas que creo que son importantes que nosotros podamos estudiar una a una. Cuando Jesús dice en las bienaventuranzas que el reino de los cielos le va a pertenecer a algunos que cumplan con esos bienaventuranzas, me hace pensar como cuando uno está haciendo el trámite para comprar una casa, ¿verdad? Uno empieza a llevar una serie de trámites, una serie de condiciones, llenar requisitos, y una vez que le es aprobado ese crédito, uno se hace acreedor de esa casa, ¿verdad? Ya la casa, dicen, aquí le entregamos las llaves de su casa, o ya usted puede ocupar su casa, pero realmente esa casa no es de nosotros, sino hasta el día en que nosotros cancelamos la hipoteca de esa casa. Entonces, cuando Jesús habla acerca del reino, me hace pensar en cosas muy similares a estas, porque efectivamente el reino de los cielos se acercó a nosotros. Efectivamente el reino de los cielos está a nuestro alcance. Efectivamente, el reino de Dios ahora mora en nosotros por el Espíritu Santo, porque ahora la presencia de Jesús mora en nosotros, en aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero esto es un proceso de vida que hasta el día en que nos encontramos con nuestro Señor, ¿verdad? El día que partamos a su presencia o que el Señor venga por nosotros, es el día que nosotros vamos a decir, ahora sí, estamos viviendo la plenitud del reino de los cielos. Ahora sí, puedo decir que el reino de los cielos me pertenece a plenitud. Jesús empieza todo este sermón con una serie de enseñanzas muy inspiradoras, porque las bienaventuranzas son muy inspiradoras, pero no solo de inspiración está compuesto el Sermón del Monte. Hay una serie de aspectos, una serie de enseñanzas que son muy importantes y muy valiosas de aprender. ¿Por qué razón? Porque Jesús lo que quiere es que nosotros tengamos un estilo de vida, que nosotros podamos cambiar nuestra conducta y nuestro comportamiento.
Recuerden que en esa primera etapa en la que Jesús está hablando a sus discípulos, Jesús está combatiendo con una serie de enseñanzas antiguas que se habían revuelto de lo que ya había sido la ley de Moisés, ahora se había revuelto con algunos otros aspectos históricos. Déjeme mencionarle algunos. Por ejemplo, en lo que conocemos como los 400 años de silencio, donde Dios no se dirigió al hombre, sino hasta que apareció Juan el Bautista. En esos años de silencio, todo el rabinismo, ¿verdad? Todo este movimiento judío empezó a desarrollar diferentes libros o compendios o tomos de lo que era la ley de Moisés, lo que se conoce como la Torá, ¿verdad? Nosotros lo conocemos como la Torá. Para los judíos es la Torá, para nosotros es el Pentateuco, son los primeros 5 libros de nuestra Biblia, los escritos de Jesús, perdón, los escritos de Moisés, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, el rabinismo, ¿qué fue lo que hizo? Que se puso a interpretar esa ley de Moisés y empezó a generar una serie de condiciones y de aspectos de cómo ellos interpretaban que debía de ser la vida del judío, cómo era que debía ser el comportamiento del judío. También apareció el Talmud. El Talmud era otro compendio de discusiones rabínicas que hablaban acerca de cómo ellos, los rabinos, consideraban debía ser el comportamiento y la conducta del judío de la época. Cuando Jesús aparece, cuando Jesús llega, Jesús ve que el mundo está total y absolutamente inundado de ese conocimiento, de esas interpretaciones, de esas discusiones. Y Jesús lo que quiere es poner en orden lo que Dios ya había dicho a Moisés por medio de la ley y ampliarlo a lo que hoy nosotros conocemos como la ley del amor de Dios, ¿verdad? Que es todo lo que Jesús nos enseña. Es un nombre que nosotros le hemos puesto a lo que Jesús nos ha enseñado. Muy bien. Tomando en cuenta esos aspectos de que todo ese sermón del monte es uno de los discursos más grandes que Jesús ha dado, nosotros tenemos que saber que eso Jesús lo hizo para aquellos en aquella época, pero que a nosotros nos toca hoy. ¿Por qué? Porque Jesús vino a los judíos y como los judíos no lo aceptaron como su rey, como su Mesías, a todos nosotros, dice la escritura en Juan, a todos los que le hemos recibido, a todos los que hemos creído en su nombre, a todos nosotros se nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. El problema es que a nosotros no se nos ha enseñado a comportarnos, a conducirnos, a vivir y a disfrutar en términos del reino de Dios como Jesús lo enseña. La mayoría de nosotros hemos aprendido a conducirnos en esta vida cristiana como los pastores hemos dicho, como las interpretaciones que hemos hecho de la Biblia hemos predicado o hemos enseñado, mas no como Jesús lo enseñó. Por eso es mi objetivo en esta mañana que podamos a la luz de la palabra ver qué es lo que Jesús espera de cada uno de nosotros. Yo sé que es muchas veces muy violento y muy fuerte ver que lo que Jesús espera de nosotros es algo diametralmente distinto a la forma en la que nosotros nos conducimos y nos comportamos. Pero eso es algo que si usted y yo nos disponemos a trabajar en las manos del Señor, el Señor va a ir haciendo su obra. Recuerden que la palabra de Dios enseña que el que empezó la buena obra en nosotros la culminará. Él no es un arquitecto, él no es un alfarero que empieza a hacer algo y lo deja botado medio camino. No, dichosamente para nosotros, nuestro Señor, nuestro Dios es alguien que empieza una obra y la lleva hasta el final. Déjenme darle un ejemplo de esto. Vamos a ver, vamos a hacer un recorrido rapidísimo por la Biblia. Cuando en Génesis Dios estableció cuál debía ser el plan para la humanidad,
el plan se echó a perder por la desobediencia del hombre. Inmediatamente Dios se proveyó de lo que él necesitaba para generar un plan de redención. ¿Cómo rescatar al ser humano? Este ser humano que acaba de cometer desobediencia, se acaba de salir del canasto de Dios, por decirlo de alguna forma, y ahora Dios establece un plan, y ese plan es el plan de redención del hombre. Voy a salvar al hombre. Este hombre que perdió la capacidad de tener la vida eterna en el huerto del Edén, ahora yo lo voy a rescatar, lo voy a salvar para que vuelva a tener la posibilidad de esa vida eterna. ¿Por qué? Porque eso fue lo que se perdió en el Edén. Alguna gente dice, es que el ser humano lo que perdió fue la comunión con Dios. Eso no es cierto. Dios siguió tratando con ellos, Dios siguió hablándoles a ellos. Lo que Dios hizo fue sacarlos del huerto porque era peligroso para ellos que comieran del árbol de la vida, del bien y del árbol de la vida, porque habían comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, y si ellos comían del árbol de la vida, podían vivir en esa condición por la eternidad. Entonces, Dios los sacó del Edén antes de que comiesen de ese otro fruto, que era el fruto del árbol de la vida. Cuando Dios ve eso, empieza todo ese plan redentivo. Con Abraham, Dios se provee de un ser humano lleno de fe que le mostró a Dios que era un hombre extraordinario en su fe, y por medio de él empezó un plan para que generación tras generación se pudiese hacer que el hombre cambiara en su conducta, cambiara sus pensamientos, hasta que llegáramos a la época en la que Dios se provee de un vientre de una mujer extraordinaria, porque así lo consideró el Señor, para poder plantar su semilla en el vientre de esa mujer para que naciese Jesús, nuestro Señor y Salvador personal. Imagínense que en el Éxodo vemos en la historia que Dios le provee a Moisés una ley para que el hombre pudiera tener, el hebreo pudiera tener, el israelita pudiera tener un comportamiento adecuado. Solo para ir purificando y purificando y mejorando hasta que apareció María, y con María pudo hacer esta obra de amor extraordinaria. Creo que todos nosotros no ignoramos cómo se concibe un bebé, cómo se concibe un niño, una niña. No lo ignoramos. Y lo que nos maravilla es ver cómo un espermatozoide y un óvulo se unen y empieza a gestarse una vida. Y para nosotros es impresionante ver cómo algo que es ínfimo, que prácticamente no se ve, para que se convierta en un ser humano que después de varias semanas de gestación puede nacer. Me impresiona, me maravilla, porque son 40 semanas, ¿verdad?, de las que se habla de un embarazo. Pero hay bebés que han nacido de 32 semanas. Milagros completos. Sin embargo, sin importar las semanas que hayan alcanzado sus bebés para nacer, tuvieron que pasar por un proceso de gestación extraordinario, donde se fueron formando cada una de nuestras partes en el vientre de nuestras mamás. Y así mismo pasó con Jesús. Pero ¿qué es lo extraordinario de todo esto? Que fue por medio del cubrimiento del Espíritu Santo sobre la vida de María, donde esa semilla de Dios por el Espíritu Santo toca, ¿verdad? Toca ese óvulo de María y se gesta una vida. Se empieza a gestar una vida. Ese es el milagro más extraordinario que ha vivido la humanidad. Porque no estamos hablando de que Dios depositó a Jesús dentro del vientre de María. El anuncio del ángel fue que el Espíritu de Dios la iba a cubrir y ella iba a embarazarse de del Espíritu, iba a concebir.
Y así sucedió. Le guste o no le guste a muchas personas, lo crean o no lo crean muchas personas. Nuestro Señor, en ese plan redentivo que Dios Padre estableció desde el principio para nosotros y para toda la humanidad, se gestó de esa forma. Ese es uno de las evidencias de cómo el reino de Dios se acercó a nosotros, cómo el reino de Dios se estableció en el vientre de un ser humano, en este caso llamada María, para que pudiese hacerse vida entre nosotros y que hoy nosotros podamos tener todas estas bendiciones y también compromisos de obedecer lo que Jesús dice que nosotros debemos de obedecer. No sé por qué razón, no sé qué fue lo que dejamos de enseñar, no sé qué fue lo que dejamos de decir, para que la gente creyera que todo esto que nosotros hoy llamamos reino de Dios, iglesia, es algo automático. No, es parte de un proceso, es parte de un plan. Nuestro Dios, dice la Biblia en Isaías, que es el único Dios que conoce el final de las cosas antes de que empiecen. Este versículo me encanta porque Dios siempre ha sabido cómo van a terminar todas las cosas, mucho antes de que inicien. Muchos siglos antes de que Jesús naciera del vientre de María, Dios sabía cómo iban a ser y qué día iba a ser ese día y qué plan iba a tener, no solo para María, para Jesús y para cada uno de nosotros. Todo esto, como les decía, es lo que Jesús vino a combatir. Todo esto es lo que Jesús vino a combatir. Una serie de enseñanzas equívocas, gravosas para el ser humano. A la altura del versículo 13 del capítulo 5 de Mateo, que es lo que estamos estudiando el versículo 13, vamos a tratar de ver el versículo 13, 14, 15 y 16 en esta mañana, sin perder detalle de que todo lo que Jesús ya nos enseñó con las bienaventuranzas y todo lo que nos va a decir a partir de ahora tiene que ver con un cambio de conducta y comportamiento. Luisito, ¿puedes leerme por favor el versículo 13? De Mateo 5, pastor. Sí, señor. Mateo 5, 13. Ok. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Muchísimas gracias, Luisito. Un gusto. Jesús está haciendo una afirmación, le está diciendo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, si la sal se desaparece, ¿con qué será salada la tierra? ¿Con qué será salada la tierra? Pensemos en primera instancia, ¿qué es la sal? La sal en términos de esa época, de la época de Jesús, porque Jesús está tomando el elemento de la sal para enseñarnos algo. La sal se utilizaba en aquella época para preservar los alimentos. Los alimentos, recuerden que en esa época no habían refrigeradoras como ahora, ¿verdad? Entonces, la sal era algo que se utilizaba para envolver la comida, ¿verdad? Envuelta en sal, para preservarla. Entonces, Jesús le está diciendo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son el elemento que va a preservar la tierra. Ustedes son el elemento que va a provocar que la tierra se conserve, que se mantenga. Ven qué interesante. Pero si la sal desaparece, si la sal se desvanece, él dice, ¿con qué será salada? No hay otro elemento
Y no había en aquel momento otro elemento para preservar más que la sal. Entonces, si nosotros, como hoy como discípulos, recuerden que a mí me gusta hablar de que somos discípulos en construcción, pero si nosotros como discípulos somos el elemento que va a preservar la tierra. Estamos hablando de un término diferente, no estamos hablando del mundo, estamos hablando de la tierra, del globo, ¿verdad? De todo lo que en él hay. Si nosotros somos ese elemento y ese elemento desaparece, ¿con qué será preservada la tierra? ¿Sabe cuándo nosotros desaparecemos? Nosotros desaparecemos cuando no hacemos lo que Jesús espera que hagamos. Cuando nosotros como sal no estamos siendo ese elemento de preservación para las condiciones de este mundo. La semana pasada les hablé muy conmovido en mi corazón, del firme propósito al llamado que Dios hizo a mi vida, de no solo invertir y sacar recursos para compartir esas enseñanzas con ustedes y para todos aquellos que nos ven a través del internet, sino para salir en primera instancia alrededor de nuestro hogar, alrededor de nuestra casa, alrededor del lugar donde vivimos. Porque esta tierra donde Dios nos estableció, donde estamos hasta el día de hoy, necesita ser preservada. Es muy probable que cuando yo salga a la calle, haya muchas casas, muchos hogares que ya estén siendo parte de la iglesia, que sean hermanos como usted y como yo. Pero estoy seguro que van a haber otros muchos que todavía esa sal no ha llegado. Y es mi responsabilidad y es su responsabilidad ser esa sal que debe preservar la tierra. Y usted puede tener algún pensamiento en este momento que le dice, mire, ya usted hizo eso, recuerde que usted en otra época en su vida, usted fue un instrumento útil en las manos del Señor, ahora le toca a otra persona. Pero yo quiero decirle a usted que el Señor no está hablando en términos de que usted entre y se sale de eso y ya usted dejó. No, dice ustedes son, no dice ya fueron o serán. Dice, ustedes son la sal de la tierra. Cada uno de nosotros, Ricardo, doña María, Laurita, Cris, Grace, Luis, Verónica, Lorna, Yelena, Carlos, Roselyn, ¿verdad? Fabio, Amalita, Amalia, don Álvaro, Chilita, José, Yasmín. Cada uno de nosotros somos sal. Fuimos llamados para ser sal, para preservar la tierra. Y a veces estamos tan ocupados en las cosas que nosotros hemos priorizado, a las que les hemos dado un valor mayor, que descuidamos o olvidamos o desconocemos que en primera instancia fuimos llamados para ser discípulos del Señor, para ser sal, para preservar la tierra. No importa la ocupación, no importa el lugar, no importa qué te dediques, no importa de quién estás rodeado o rodeada, no importa. Usted y yo fuimos llamados a ser sal de la tierra. Porque si la sal se desvanece, ¿con qué otra cosa va a ser preservada la tierra? No hay otro elemento. Hoy, 2000 años después, podemos pensar en un sinnúmero de elementos y de químicos y de cosas y artefactos que podrían ayudar a preservar. Pero en aquella época, cuando Jesús lo dijo, estaba hablando de ese elemento y nos pone en esa posición a nosotros. Saludos, Carlitos, ahí veo que levantaste la mano. Si quieres participar, nada más abra el micrófono y con todo gusto. Que Dios te bendiga mucho.
Este es el elemento que Jesús utiliza en esta enseñanza del Sermón del Monte para hacernos a nosotros entender que nosotros somos el elemento que va a hacer que la tierra se preserve, se preserve. Dice la segunda parte del verso: ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ojo qué doloroso, ojo qué peligroso y ojo qué difícil, porque no está hablando de que la tierra va a perecer. No está hablando de que la tierra va a perecer. Dice que si la sal ya no sirve, la sal es la que va a ser echada afuera y hollada, va a ser pisoteada por los hombres. Hermano y hermana que me escuchen esta mañana, mi amigo, mi familia, recuerden que nosotros no nos vemos como gente religiosa. Nosotros no estamos aquí para cumplir un domingo con una actividad religiosa. Estamos aquí para animarnos, motivarnos y desafiarnos los unos a los otros a la luz de la palabra. Y yo quiero desafiarme y desafiarlo, porque dice que la consecuencia de la sal que ya no sirve para preservar es ser arrojada afuera. Yo no sé si ustedes han visto la sal cuando la sal ya se deja fuera de la bolsa, cuando la sal se tira, cuando la sal no se usa para darle sabor, para darle condimento a la comida, se pierde, no sirve. ¿Y qué hacemos con ella? ¿La guardamos de nuevo en la bolsa? No, ¿verdad? ¿Qué hacemos? La botamos, la desechamos. Y eso lo entendemos perfectamente bien. Y el Señor Jesús dice que si la sal ya no sirve más para nada, dice, sino solo para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y hollada por los hombres. Voy a pedirles que por favor me busquen el capítulo 14, versículo 34 y 35 de Lucas. Capítulo 14, versículo 34 y 35 de Lucas. Adelante, Lornita, dígalo, mi amor. ¿Aló? Sí, adelante, mi amor. Vos, no, una intervención ahí técnica, es que se está pegando, pero ya se descongeló la imagen. Ok. Es que estaba... Se escuchaba, pero se congelaba la imagen. Sí, no, se está congelando, de hecho. Pero sí se escucha. Sí, la verdad eso. No sé si esa más o si los demás lo ven bien. Si por favor me pueden compartir, si les está llegando el audio y el video bien, se los agradezco. Luisito, ¿se te pega la imagen? ¿Me escuchas? Pastor, sí, a veces se pega un toquecito, pero sí lo oigo. Exacto, se pega un poquitito, pero sí rapidito como que se restablece. Ok, sí, gracias. Desde la mañana, gracias Gracieta, desde la mañana hemos estado teniendo problemas con eso. La reunión anterior también me desconectó. Bueno, vamos a pedirle mucho al Señor que nos provea para poder tener otro tipo de internet, porque definitivamente el que tenemos no nos está ayudando mucho. Por el ancho de banda es muy bajito, pero bueno, vamos a creerle al Señor por ese recurso para poder mejorar la comunicación. Gracias. Prosigo. Le decía que me buscaran por favor Lucas capítulo 14, versículo 34 y 35. El que lo tenga, por favor, levánteme la mano y me dice para que lo lea, por favor. Y tal vez otro o otra va buscando Marcos capítulo 9, versículo 50. Marcos 9, 50. Adelante, Gracieta. Bueno, dice, cuando la sal pierde su sabor, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para
ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. Gracias, Grace. Vea qué duro lo que está diciéndonos el Evangelio según San Lucas. Vea qué duro. ¿Por qué razón? Porque está ampliando. Recuerde que Lucas nos escribe a nosotros, a los gentiles. Mateo le está escribiendo a los judíos. Y Lucas está haciendo una ampliación del qué pasa con la sal cuando definitivamente pierde su capacidad. No sirve ni para alimento de animal. A los animalitos, los que han tenido, vamos a ver, que han tenido la posibilidad de ir a una granja, a ver caballos, vacas, se acostumbra a echarles sal en el lugar donde ellos comen, porque esto les ayuda muchísimo en la alimentación. Y dicen que esa sal ni siquiera para eso sirve. Ni siquiera para eso sirve. Y si nosotros no salamos, en términos simbólicos, esta tierra, no servimos para nada. No servimos para nada. Es una llamada de atención del Señor lo que la palabra de Dios hace en esta llamada para cada uno de nosotros. No quiero que se mortifiquen, pero si se mortifican, qué bien. Porque eso quiere decir que dentro de usted el Espíritu Santo está redarguyéndole de que usted puede hacer algo más que lo que hasta ahora ha estado haciendo. Como les decía al principio, yo no sé en qué parte nosotros los pastores, las iglesias, los predicadores, nos dedicamos a enseñar muchas cosas muy buenas todas. Usted sabe que usted puede ahora a través del internet escuchar mensajes de predicadores extraordinarios, hombres y mujeres de Dios que tienen unas palabras poderosísimas, pero hemos perdido el contacto y la comunión con Jesús de primera mano. Esto es lo que Jesús nos dice. Es básico para un disfrute de vida del reino, es básico que nosotros seamos sal para preservar. Lucas, capítulo 9, versículo 50. ¿Quién lo tiene? Por favor, me avisa. Lorna tiene la mano levantada, pero no me acuerdo si tiene que ver con eso o es otra cosa. Lucas 9:50. Quien lo tenga, porfa. Luisito. Dice, Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Lucas 9:50. Perdón, Luisito. Marcos 9:50. Marcos 9:50. Me quedé con Lucas. Vamos a ver si llega. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Vea qué lindo este pasaje de Marcos. Gracias, Luis. Vea qué lindo este pasaje porque dice, si tenéis, dice, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Qué linda esa aplicación que Jesús nos da por medio del evangelista Marcos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también es necesario que nosotros tengamos ese elemento preservador en nosotros para que tengamos paz entre unos y otros. Dice, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Ni se enciende una luz
y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Los que vivimos aquí en San José, cuando volvemos nuestra mirada hacia el sur, podemos ver las luces de Alajuelita. En la parte alta de Alajuelita hay un lugar que llamamos la Cruz de Alajuelita. Cuando esa luz está encendida, todos en esta parte baja de San José, podemos ver la Cruz de Alajuelita. Cuando las tardes y las noches están despejadas, podemos ver la luz de Alajuelita. Si pensáramos en Alajuelita como una ciudad asentada en un gran monte, sería imposible de no ver. Nosotros alzaríamos nuestros ojos y veríamos ahí en ese lugar donde está la cruz, veríamos un montón de luces, ¿verdad? Como una ciudad. De la misma forma, dice Jesús, que nosotros somos como la luz de esa ciudad. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Usted y yo somos luz, como la luz de una gran ciudad asentada en un monte, que no se puede esconder. Usted y yo brillamos, debemos brillar como esa luz de esa gran ciudad. La gente le va a ver a usted y me va a ver a mí como esa luz. Nuestra función es alumbrar. Preguntémonos en esta hora, ¿cuánto estoy alumbrando? ¿Cuánto esa luz de Jesús estoy irradiando? Porque yo soy una luz que no se puede esconder. Diga conmigo ahí donde usted está, yo soy una luz que no se puede esconder. Yo soy como la luz de una gran ciudad asentada en un monte, que cuando todo el mundo vuelva a ver ahí, no se puede esconder. Yo debo de confesar que en el tiempo en el que no estuve a cargo de la iglesia, que no estuve pastoreando, como gracias a Dios a hoy lo estamos haciendo, no todo el tiempo brillé como esa luz, porque teniendo el conocimiento, teniendo el Espíritu de Dios dentro de mí, habiendo tenido muchas experiencias de Dios, no compartía eso como la luz que Dios dice que yo soy. Y lo peor de todo es que nosotros somos en todo momento como esa luz. La gente nos ve. Yo quiero invitarlo en este momento a hacer un ejercicio espiritual. Vuélvase a ver usted mismo, vuélvase a ver usted mismo y vea momentos en los que la gente pone su mirada en usted, porque usted es una luz brillante. Y usted y yo hemos pensado que es por alguna otra razón que la gente nos mira, o que la gente nos admira también. Fíjense, yo sé que de pronto usted va a sentir y a pensar cosas bonitas o no tan bonitas, porque tal vez en esos momentos donde la gente vuelca su mirada a usted o volvía su mirada a usted, usted no estaba brillando con la luz que Jesús estaba esperando que brillara. Pero usted es luz. Vosotros sois la luz del mundo. Somos sal de la tierra y somos luz del mundo. Recuerde que el mundo es el sistema en el cual nosotros vivimos. Es el sistema religioso, el sistema social y el sistema político que nosotros enfrentamos. En este momento, todos los que nos estamos conectando, vivimos aquí en Costa Rica. Adelante, Grace, levantaste tu mano. Ay, no, seguro se me levantó sola. Ok, no hay problema. Gracias. No, Eduardo, yo no la tengo levantada. Ana, perdón, La fue la manita. tengo baja. Fue la manita cuando leíste. Fue la manita cuando leíste que quedó puesta.
Soy yo el que veo y después no veo que se quita nada más. Está bien, gracias. Nosotros combatimos hoy como Jesús el sistema social, religioso y político que se ha establecido. Nosotros con esta luz que Dios nos da, que es su palabra, debemos de combatir los conceptos errados que nos lanza el mundo a través de lo social, el mundo a través de lo religioso y el mundo a través de lo político, por mencionar solo 3 grandes áreas que combatimos del mundo. Somos la luz del mundo. Nadie, dice el versículo, nadie enciende una luz y la pone debajo de un aparador. Nadie enciende una luz y la oculta. Nadie enciende una luz y la pone donde nadie la pueda ver. Jesús hizo que usted y yo alumbráramos para que todos puedan ver su luz en usted y en mí. Dios es bueno. Dios es bueno. Está cayendo un torrencial de bendiciones, de lluvia, aquí en el sector de Zapote. Dios es bueno. Dice, que así como se enciende esa luz, dice, alumbra a todos los que están en casa. Termina el versículo diciendo que esa luz es para alumbrar a todos los que están en casa. Yo quiero hacer un nuevo desafío en esta hora. Un nuevo desafío. Algo que, por supuesto, también nosotros, Lorna, Daniel y Alaya y yo, vamos a poner en práctica en nuestra casa. Y es un altar familiar, una reunión familiar, un lugar donde nosotros como padres podamos alumbrarnos uno a otro y podamos alumbrar a nuestros hijos. Porque esta luz que nosotros somos es para alumbrar al mundo, pero es para alumbrar en la casa también. Yo no sé si ustedes han escuchado la expresión lumbrar de la calle, oscuridad de la casa. A un amigo mío le decía el papá, usted es como el umbral de la calle y en la oscuridad de la casa. Nosotros fuimos llamados a hacer luz en nuestra casa también. Creo que es el lugar, si no el más difícil, uno de los más difíciles donde alumbrar. Porque nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros más cercanos nos conocen en toda la extensión de la palabra. Nos conocen al levantarnos, nos conocen al hablar, nos conocen al enojarnos, nos conocen al disfrutar, nos conocen con nuestros amigos, nos conocen con nuestros otros familiares, nos conocen cómo nos comportamos, cómo trabajamos, qué decimos, qué nos reservamos. Es el reto de esta mañana que ustedes y yo, siendo ya sal para la tierra, también podamos ser luz del mundo, pero también para los de la casa. Vamos a llamarle el reto de la luz. El reto de la luz. Vamos a provocar que nuestra casa se vuelva una casa de luz. No estoy hablando de perfección. Yo no estoy hablando de que usted ya no se va a poder volver a enojar ni llamarle la atención a sus hijos. Yo no estoy hablando de que usted ya no va a tener conflictos con su esposa o con su esposo. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo nosotros nos vamos a comportar y a conducir, cómo vamos a resolver conflictos en nuestra casa, cómo vamos a hablar a partir de hoy en nuestra casa, cómo vamos a enseñarle a nuestros hijos
¿Cómo vamos a corregir a nuestros hijos? Y si a usted se le hace difícil, a mí también. No crean que porque yo ya tengo un camino un poco mayor por recorrido por la palabra de Dios, a mí se me hace más fácil. Todo lo contrario. Al que mucho se le da, mucho se le pide. Al que mucho se le enseña, dice la palabra, mucho se le demanda. Pero me siento animado y desafiado y contento porque sé que no lo voy a hacer solo. Sé que Lorna me va a ayudar. Yo sé que ustedes en oración me van a acompañar como yo los acompaño a ustedes en oración. Sus hogares y el mío van a empezar a brillar diferente a partir de hoy. En el nombre de Jesús. No en sus propias fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Yo le pido por favor que ahí donde usted está, en su corazón, siempre la convicción de un amén fuerte, de que usted va a poder hacerlo, de que junto con su pareja, que junto con sus hijos, si sus hijos están grandes, no trate de obligarlos, no trate de imponerles, hágalo usted primero, saque espacios, tome tiempo, agarre la palabra, léala, que sus hijos, que sus hijas lo vean, la vean leyendo. Que su pareja, su esposa, lo vea. Que se animen juntos los unos a los otros. Y que podamos empezar a hacer luz en nuestros hogares también. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así termina el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de todas las personas que están a nuestro alrededor. Nuestros familiares primero, nuestros vecinos después, nuestros compañeros de trabajo, nuestras amistades, nuestros compañeros de la U. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Con qué alumbramos? Con vuestras buenas obras. Como dice la Biblia, obras que de antemano Jesús preparó para que anduviésemos en ellas. Luz es sinónimo de buenas obras en este pasaje. Luz es sinónimo de lo que compartimos, lo que expresamos, cómo nos conducimos en buenas obras. Para que así, como efecto, dice la palabra, glorifiquen los hombres, glorifiquen vuestro Padre que está en los cielos. Vean qué humildad la de Jesús, que ni siquiera estaba buscando que fuera Él glorificado, sino que por medio de las buenas obras, que por medio de la luz, fuera glorificado el nombre de nuestro Padre Celestial. El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo nos permita en esta mañana interiorizar el concepto de sal para preservar, para sazonar, para dar gusto y no para ser arrojada al suelo y desechada y pisoteada por los hombres. Que Dios nos ayude a interiorizar y atesorar el concepto de luz, porque somos luz, una luz como la luz de una ciudad que todos pueden ver, que siempre va a alumbrar, para que también podamos alumbrar en nuestro hogar y así todos los hombres puedan ver por medio de las buenas obras que Dios nos permite hacer,
esa luz de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo en nosotros, cargada de buenas obras, para todos los hombres. Que Dios lo bendiga, que Dios la bendiga, hoy, mañana y siempre. Quedan abiertos los micrófonos para que podamos hacer una oración final.